Bien, la semana pasada empezamos a estudiar la oración modelo, ¿verdad? La oración que Jesucristo nos enseñó en respuesta a la petición de sus discípulos: enséñanos a orar. Él les enseñó exactamente cómo orar. Y estudiamos la semana pasada cómo el orden en que oramos es muy importante. Necesitamos empezar enfocados en Dios, ¿verdad? Necesitamos empezar poniendo en contexto la grandeza de Dios, ¿no? La increíble sabiduría que tiene el Señor, como dice la Biblia que sus caminos son impenetrables, sus juicios son incomprensibles para nosotros. Y cuando nosotros ponemos eso en contexto, entonces cualquier cosa que estemos enfrentando en comparación se ve diminuta. Vimos cómo lo primero que hace Jesucristo es darnos un contexto muy claro de la relación que tenemos con Dios, que Él es nuestro Padre, un Padre amoroso, un Padre que se preocupa por nosotros, que quiere saber qué está pasando en nuestra vida, quiere dirigirnos, quiere ayudarnos. Y cuando le hablamos de esa manera, pues sentimos una cosa diferente cuando estamos hablando con Él, pensando en Él como un Padre, que si simplemente piensas en el juez del universo, ¿no? Vimos cómo cuando le decimos santificado sea tu nombre, lo que estamos pidiéndole es que a través de nuestra vida, a través de lo que Él hace en nuestro corazón, nosotros podamos realmente santificar su nombre, ¿no? Le expresamos cómo verdaderamente queremos que su reino venga a esta tierra, venga a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestra iglesia, para que se haga siempre su voluntad, ¿okay? En esta siguiente parte que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a pasar a analizar nuestras necesidades. Se van a dar cuenta cómo en esta que parece una oración muy simple, Jesucristo nos enseña cómo en oración cubrir todas las áreas que forman al ser humano. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar esta segunda parte de la oración modelo. Padre, te damos gracias, Señor, te agradecemos por el amor que nos mostraste a cada uno al enviar a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros, Señor, al comprar esa vida, ese acceso directo a ti, a limpiarnos totalmente con su sangre. Gracias, Padre. Quiero también dar gracias, Señor, este día por habernos prestado este lugar para venir a adorarte, para venir a cantarte, a alabarte, a conocerte mejor durante todos estos años, Señor. Sé perfectamente, Padre, que este lugar vino de ti para nosotros. Ellos nos vinieron a buscar a nosotros increíblemente y ha sido una bendición para nuestra iglesia el haber estado en este lugar. Soy consciente también, Padre, que en el último año fuiste también tú el que empezó a sacudir la barca para que nos saliéramos y fuéramos a lo que tienes planeado para nosotros. Pero de verdad te agradecemos por el corazón amoroso de los dueños de este edificio en particular, que en todo momento hicieron lo posible por ayudarnos. Te pido, Señor, que los prosperes, que los cuides, que los bendigas, que estés a su lado y que sigan ellos acercándose cada vez más a ti como lo están empezando a hacer. También el día de hoy, Señor, sé que está en nuestro corazón el peso de las elecciones presidenciales. Danos paz, Señor, sabiendo que todo está bajo tu control, que nadie llega a una posición de autoridad si no se la das tú, y que tus planes van a ser llevados a cabo, gane quien gane. Danos esa tranquilidad, Señor, de saber que estamos totalmente en tus manos, confiamos en ti y nos ponemos totalmente en tus manos, Señor. Te pedimos que este mensaje sea transformador, que nos abras los ojos a la manera en que debemos de ver nuestra vida, la manera en que oramos y cómo vivimos esa oración en todos los días, Señor. Nos entregamos a ti esta mañana, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Vimos el versículo 2 de Lucas 11 la semana pasada. Hoy vamos a ver los versículos 3 y 4. Dicen así: danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos dejes caer en tentación. Si tú te aprendiste esta oración cuando eras niño, el Padre Nuestro, seguramente te parece corta, ¿no? Como dices, aquí como que le falta algo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estás pensando en la otra versión, la que viene en Mateo, pero se van a dar cuenta cómo exactamente lo que dice aquí Jesucristo sirve para cubrir absolutamente todas las áreas del ser humano. Las 3 dimensiones que forman al ser humano están cubiertas con esta oración. Recuerden, una cosa importante que vimos la semana pasada es que esta es una guía
de oración. No es una oración que debemos de repetir una y otra vez, sino es una guía de cómo debemos orar. Y en cada una de las 3 áreas que vamos a ver, tú necesitas entonces expandir. O sea, tienes que hablar más con Dios acerca de lo que sea apropiado a ti en esa área en este momento. Que entonces cada uno de nosotros le va a añadir a esta oración de acuerdo a lo que estamos enfrentando. ¿Okay? Entonces dice su programa, enfocándonos en las 3 dimensiones del ser humano. La primera parte es el versículo 3, dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Esa primera petición es una petición por las necesidades del cuerpo. ¿Okay? Esta es una petición por nuestras necesidades físicas. El pan aquí es un símbolo que representa todo lo que tú necesitas para vivir físicamente hablando. Entonces está hablando de comida, está hablando de ropa, está hablando de casa, está hablando de transporte, todas las cosas que físicamente necesitas para vivir, que son tocables, ¿verdad? Esta petición las cubre. Miren, esto nos está enseñando cómo Jesucristo nos dice que es válido ir a Él para pedirle acerca de las cosas que necesitas físicamente, sean pequeñas, sean grandes, ¿verdad? Aquí Jesucristo está atacando una idea que tenían los griegos en la época de Cristo, de que todas las cosas que tenían que ver con el cuerpo eran malas. Y entonces decían, no, tú concéntrate en el espíritu, el cuerpo es malo. Y aquí Jesucristo dice, no, el cuerpo también es parte del hombre y necesitas pedir por él, ¿no? Y montones de veces nos dice, pide y recibirás. Sin embargo, ¿saben qué es muy importante notar la manera en que pide? Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. En otras palabras, nos está diciendo, danos lo que necesitamos hoy. O sea, nosotros no oramos pidiendo por una bodega de cosas, sino por lo que necesitamos hoy. Y evidentemente esto va de la mano con lo que ya aprendimos la semana pasada. Por eso era tan importante empezar con Dios. Una de las cosas que aprendimos la semana pasada es que lo que más debemos desear que suceda en nuestra vida es su voluntad. Entonces, cuando yo vengo a pedir mis necesidades de hoy, eso va de la mano con lo que dije antes. Entonces le estoy diciendo, Señor, dame hoy lo que tú sabes que necesito hoy, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus planes, provee para el día de hoy, ¿ok? Entonces dame lo que sabes que necesito. Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y también sabe mejor que nosotros lo que no necesitamos. ¿Verdad? Muchas veces lo que nosotros queremos no es realmente lo que necesitamos. Y entonces estamos confiando en Dios cuando le decimos, provee de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tu voluntad, confío en ti, Señor. Dame lo que tú sabes que necesito. Miren, yo he escuchado a algunas personas decirme cosas, gente con la que he platicado aquí en la iglesia, que me dicen, no, bueno, pero cuando yo oro, no oro pidiendo por mí. Siempre pido otras cosas, pero por mí no. Miren, eso suena muy piadoso, pero suele causar un problema espiritual en la gente. Tienes que recordar que todas las cosas que Jesucristo te pide que hagas tienen una razón de ser. O sea, no nos pide que hagamos cosas nada más porque sí, y Él nos está pidiendo que oremos, que pidamos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál será la razón por la que Jesucristo nos dice que pidamos? Fíjate, evidentemente no pide, no nos indica que pidamos para informarle a Dios qué necesitamos. La Biblia dice que Dios sabe lo que vas a pedir antes de que lo pidas. Entonces obviamente no es para informarle. Y evidentemente tampoco es para tratar de convencerlo de que nos lo dé. Porque hay montones de personas que no oran y comen todos los días, tienen casa, coche, ropa, salud, ¿no? Entonces no es para tratar de convencerlo. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Por qué vamos a Él en oración? Es algo que vimos rápidamente la semana pasada. Cuando tú oras y abres tu corazón durante la oración a Dios, lo que estás haciendo es permitirle transformar tu corazón. Si tú vas a Dios en oración pidiendo por tus necesidades físicas, te estás haciendo consciente de las necesidades que tienes y aparte estás siendo consciente de que todo lo que tienes viene de Dios, se lo hayas pedido o no. Y cuando eres consciente de eso, eso produce en tu corazón, ¿qué cosa? Agradecimiento. En ese momento dices, gracias Señor, estoy pidiendo por cosas, pero sé que el que me las da eres tú. Y miren, la gente que no agradece por las cosas que tiene, tiende a olvidar que es de Dios de quien vienen todas las cosas y empiezan a pensar que el que provee soy yo. De hecho, he tenido conversaciones con gente que me dicen, bueno, sí, Dios me dio la vida, pero el que compró este coche fui yo. No, yo trabajé, yo me gané el dinero, el coche pues, realmente lo proveo yo, a mí que me siga dando salud, ¿no? Eso se llama arrogancia espiritual. Olvidar quién es el que provee. Y te voy a decir lo que la Biblia nos enseña.
Cuando la gente deja de agradecer o nunca le ha agradecido a Dios, no vive, se convierte en un animal. O sea, literalmente, Harry Ironside, un pastor del siglo pasado, decía: la ingratitud causa que el hombre se convierta en un animal. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo de eso? Si han leído el libro del profeta Daniel, es un libro complicado pero muy interesante. Fíjense, en ese libro pasa una situación muy interesante. Daniel es una de las personas que, cuando Babilonia invade Jerusalén y se lleva exiliados a un montón de gente, especialmente la élite, la gente más joven e inteligente, Daniel es uno de ellos. Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, trata de cambiarlos internamente para que se hagan a la cultura de Babilonia, pero Daniel se rehúsa. Él no permite que lo cambien, no cambia su forma de comer, no cambia su forma de creer, ¿no? Y Dios honra esa fidelidad. Y entonces Daniel tiene dones muy especiales. Uno de sus dones es la interpretación de sueños. Un día Nabucodonosor tiene un sueño, y se sueña con un árbol gigantesco que casi llega hasta el cielo, que da mucho fruto, que provee comida para los animales. De hecho, hay animales que viven abajo del árbol, que les da sombra, y de repente oye una voz que dice: corten el árbol. Y en su sueño cortan el árbol, y la voz dice: dejen nada más el tocón y déjenlo encadenado al piso para que se convierta y viva como un animal entre los demás animales. Entonces, cuando se despierta, dice: ¿qué significa eso? Y manda a llamar a Daniel y le explica el sueño, y Daniel le dice: pues ahí le va, pero nada más no se enoje conmigo, O sea, yo nada más le digo, yo nada más le voy a decir qué significa, ¿no? O sea, yo no soy el que dice eso. Le dice: el árbol es usted. Dios le está mostrando que Él ha permitido que tenga un imperio enorme, que ha crecido increíblemente, casi hasta llegar al cielo, pero usted es un arrogante que piensa que usted lo hizo, que usted lo creó, y por eso va a cortar el árbol, le va a derribar todo el poder que tiene, y usted se va a convertir en un animal y va a vivir entre los animales hasta que reconozca que todo el imperio viene de Dios. Entonces eso impacta a Nabucodonosor increíblemente, pero se le olvida. Y un año después del sueño, un día está caminando por los balcones de su palacio y se le ocurre decir estas palabras en Daniel 4:30. Dice: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Se le olvida totalmente, cae en la arrogancia espiritual de pensar que el que hace todas las cosas es Él. Y fíjense lo que pasa de inmediato en el versículo 33, dice: al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Cuando a ti se te olvida de dónde vienen las cosas, empiezas a vivir como un animal. Entonces somos nosotros los que necesitamos ir y darle gracias a Dios. Recordar que todo lo que tenemos viene de su mano, y una excelente forma de evitar este pecado de la arrogancia espiritual es orar diariamente por nuestras necesidades, porque eso nos recuerda de dónde viene, te hace consciente de que el que las provee es Dios. Entonces esta parte es pedirle por todo lo que necesitamos físicamente, que Él ya sabe que lo necesitas, pero sobre todo para que seas consciente de que Él es el que te lo da. La segunda parte es la primera mitad del versículo 4, por eso dice 4a, dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta es una petición por las necesidades del alma. Aunque a simple vista no se ve, ¿verdad? Ahí estás pidiendo por las necesidades más profundas que tiene tu alma. Miren, en la Biblia, cuando habla del alma, hay veces que habla de alma, hay veces que dice mente, hay veces que dice corazón, ¿no? Cuando dice cuiden su corazón porque de él mana la vida, está usando la misma palabra. Entonces, lo que esto significa es la dimensión consciente del ser humano. Estás pidiendo para esa dimensión en donde tomas decisiones, donde está tu intelecto, donde analizas situaciones y donde están tus emociones, en donde sientes. Acuérdate que tus emociones muchas veces dictan tu comportamiento. Entonces ahí estás pidiendo por satisfacer necesidades en el alma, en la parte emocional del ser humano. Y Jesucristo va directo al grano con las necesidades del alma cuando dice: perdona nuestros pecados. Miren, esa parte hace falta aclararla. Ahorita van a ver por qué es del alma, pero es muy importante entender de qué está hablando Jesús. Fíjense, la traducción más correcta de la palabra pecados ahí es deudas. Por eso el versículo termina diciendo: y nosotros también perdonamos a los que nos deben.
Me parece interesantísimo que Jesucristo utilizó la palabra deuda. ¿Saben por qué? Porque fíjense, no toda la gente tiene claro el concepto del pecado. O sea, cuando dices pecado, significa diferentes cosas para diferentes personas. Hay gente que lo entiende de una manera, hay gente que le parece un insulto, ¿no? Si le dices pecador, parece que lo estás insultando, ¿no? Entonces, no toda la gente entiende el concepto de pecado, pero toda la gente entiende el concepto de deuda. ¿Cuántos tienen deudas? Levanten la mano. Levántenla más alto si cada mes les llega un recibo. ¿No? O sea, recibimos constantemente, ¿no?, el recibo de todas las deudas que tenemos. Entonces, lo que Jesucristo nos está tratando de explicar en un concepto que entiendes perfectamente es que el pecado genera una deuda espiritual. O sea, cada vez que tú desobedeces la voluntad conocida de Dios, estás acumulando deuda espiritual. ¿Se imaginan si nos llegara el recibito? ¿Cómo se vería tu recibo si llegara una vez al año? La sección amarilla, ¿no? ¿No? O sea, imagínate. No, bueno, fíjate, lo que nos dice la Biblia es que cuando Jesús murió en la cruz, lo que hizo fue saldar la cuenta de la deuda que tenemos todos espiritualmente con Dios. Una de sus últimas frases fue decir, pagado en su totalidad. De eso estaba hablando, de la deuda espiritual que tenemos nosotros con Dios. Ahora, fíjate, la gente que pone su fe en Cristo, la Biblia nos dice, tu deuda está saldada, pero evidentemente, conforme vivimos esta vida, aunque estamos en el proceso de transformación, seguimos incurriendo en deuda, ¿están de acuerdo? O sea, nos seguimos tropezando, seguimos equivocándonos, ¿no? Pero, fíjense lo que nos dice Juan, en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, ¿no? Confesar significa literalmente estar de acuerdo. Cuando tú confiesas tus pecados a Dios, lo que estás diciendo es, estoy de acuerdo con Dios en que rompí la ley, reconozco que he pecado, ¿no? Entonces tú y yo debemos de tratar de vivir la vida de acuerdo a su voluntad, pero si te tropiezas, entonces ve a Dios y dile, papi, perdón, pequé, discúlpame. Y lo que hace Jesucristo, que es nuestro intermediario, es simplemente interviene y dice, ese lo metemos a la factura que yo ya pagué y lo añade a la factura que está pagada. Esa es la manera en que la Biblia dice que funciona la misericordia de Dios. O sea, en este universo no hay karma, no hay que lo que va viene, no hay penitencia, no puedes pagar por esos pecados porque aparte de todo, Cristo ya pagó por ellos. Entonces, evidentemente tú no tienes que volver a pagar por ellos. Ahora, ¿por qué digo que esa es una necesidad del alma? Cuando vamos y le decimos, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos hacen cosas a nosotros. Miren, una de las necesidades más poderosas que tú tienes emocionalmente hablando es tener paz en tu corazón. Eso es lo que perseguimos todos desesperadamente. Quisieras estar todo el tiempo en paz, ¿no? Tenemos paz emocional, fíjense, por un lado, cuando nuestra conciencia está limpia. O sea, cuando fíjense, de las principales barreras para no tener paz es sentir culpa, sentir culpabilidad. Eso es lo que rompe tu paz. Por un lado, ahorita vamos a ver otra cosa que la rompe, pero por un lado estás cargando con el peso de las cosas que hiciste en el pasado. ¿Ok? La culpabilidad es una cosa muy interesante, fíjense, es una emoción única al ser humano. Ningún otro ser vivo se siente culpable. Los animales hacen las cosas por instinto, por entrenamiento, y no pierden el sueño por las cosas que hacen. Nosotros, los seres humanos, sí sentimos culpabilidad, y aparte es una emoción universal. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos sentido culpabilidad. El problema con eso es que es una emoción increíblemente destructiva. O sea, si tú hablas con médicos, te van a decir que la culpabilidad tiene repercusiones físicas. La gente se enferma del estrés que le causa la culpabilidad, le da taquicardia, le falta el aire, le duele la cabeza, hacen cosas compulsivamente. Pero aparte tiene una repercusión mucho más peligrosa mentalmente hablando. La gente se deprime, tiene miedo de que lo cachen, ¿no? de que lo descubran, se sienten inseguros. Hay gente que por culpabilidad termina quitándose la vida. Piensen en Judas. ¿Por qué se suicidó Judas? El peso de la culpa de saber que había entregado a un hombre inocente, de saber quién era ese hombre, hizo que Judas terminara por quitarse la vida. Bien, el problema con esto, si la emoción de la culpa existe, significa que es una emoción
diseñada por Dios. El problema es que la vemos con la perspectiva equivocada. Tenemos que verla con la perspectiva correcta. Cuando tú te sientes culpable, es como un foco rojo que se prende en el tablero de tu coche. Te está diciendo, algo está mal y necesita corrección. O sea, te está avisando, ¿verdad?, que hay algo que tiene que cambiar en tu vida, que tienes que hacer diferente. El problema es que tenemos la tendencia a usar métodos incorrectos para lidiar con la culpabilidad. Hay gente que lo que trata de hacer es justificarse. Así mismo, ¿no? Trata de convencerse por todos los medios que eso que hizo, que sabe perfectamente que está mal, va a buscar la manera de convencerse de que está bien, ¿no? Nos justificamos. Otra que hacemos es compararnos con alguien que está peor, ¿no? O sea, yo hice esto, pero mira este. No, bueno, por lo menos no estoy tan mal como este, ¿no? Y entonces ya te sientes mejor, ¿no?, temporalmente, porque al rato la culpabilidad va a regresar. Otras personas tratan de reprimir la culpabilidad, ¿no? Como que quieres salir. Eso es lo que causa estrés en la vida de la gente, tratar de reprimir las emociones que están siendo causadas por algo que estás haciendo. Otras personas lo que hacen, ¿sabe qué es? Distraerse. O sea, hay gente que no para en todo el día, ¿no? Van, trabajan, suben, bajan, tienen actividades, no permiten un momento de tranquilidad en su mente porque en ese momento empiezan a venir los pensamientos de culpabilidad. Entonces, gente que no se detiene nunca, ¿no? Trabaja muchísimo, entra a su casa y prende la tele, sube al coche y prende el radio. O sea, no permiten a su cerebro mandarles ningún mensaje porque saben hacia dónde se va a ir. Y muchas otras personas lo que hacen es anestesiarse, ¿no? Alcohol, drogas, lo que sea necesario para no pensar en estas cosas. El problema es que ninguna de esas funciona porque no elimina la culpabilidad. Simplemente medio la duerme o la mete abajo de la alfombra, pero ahí está. Entonces la pregunta aquí es, ¿tenemos que vivir con la culpabilidad? Eso no es lo que Dios quiere para ti. La gente que tiene culpabilidad no tiene paz, y cuando no tiene paz no es productiva, y Dios lo que quiere es que trabajes para su gloria. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues aquí nos está dando la solución. Cuando tú vas a orar a Dios y le dices, Padre, perdóname, confieso, estoy de acuerdo contigo, por favor, perdóname. Todo lo que estás haciendo es pedirle que se cumpla la realidad de las promesas que nos ha hecho. En Romanos 8:1, Pablo dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, ninguna. Y Juan ya nos dijo en la primera de Juan 1:9 que si los confiesas, te los perdona. Miren, pocas cosas causan más problemas a un cristiano que la culpabilidad, pero aquí Jesucristo nos está dando una herramienta poderosa para luchar contra ella. Simplemente decir, Señor, perdóname, y entiende que te perdona totalmente porque para eso murió en la cruz. Entonces, por un lado, lo que destruye tu paz es la culpabilidad, pero hay otra emoción que también destruye la paz de la gente, que es el resentimiento o la amargura, ¿no? Es eso que cargas en tu corazón por lo que te han hecho otros. Y miren, es una cosa de verdad muy irónica, porque la gente que se rehúsa a perdonar a otras personas no perdona porque siente que perdonar de alguna manera como que va a dejar ir al otro gratis, ¿no? Y entonces se agarran a la amargura, se están repitiendo en su cabeza las cosas que le hicieron esas personas a ti y cosas que te gustaría hacerles, ¿no? Irónicamente, eso lo que hace es hacerte daño a ti, no al otro. ¿No? Tú estás, según tú, haciéndole cosas, el otro ni siquiera sabe qué está pasando. Y esta es otra emoción que es, miren, destructiva, es poco, ¿eh? Dice, estadísticamente, la gente amargada es más propensa, 2 veces más propensa a sufrir una embolia, 3 veces más propensa a tener ataques al corazón y 4 veces más propensa a tener el colesterol alto. En otras palabras, si tú estás amargado por algo que te hicieron, te estás torturando a ti mismo. Tú te estás torturando. Y aún sabiendo eso, porque seguro esto lo has escuchado más de una vez, ¿qué trabajo nos cuesta perdonar, verdad? Especialmente para algunas situaciones nos cuesta mucho trabajo. Bien, ¿saben qué nos ayudaría mucho? Verdaderamente recibir el recibito. Que te llegara mensualmente o anualmente la lista de todo lo que Dios te perdona, porque perdonarte sería bastante más fácil si fueras consciente de todo lo que Dios te perdona. De hecho, la Biblia nos enseña que cuando tú no te acuerdas de eso, lo más probable es que no vayas a perdonar, aunque sean cosas pequeñas que te hace la gente. Ahí en Mateo 18, ahí apúntenlo por ahí porque no se los puse en su programa, pero hay una situación muy, primero simpática, ¿no? Pero luego Dios nos habla de una cosa que es bastante seria. Pedro, tratando de hacerse el muy, le dice a Jesucristo,
maestro, y cuando alguien me hace algo, cuando alguien pega contra mí, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿7? Porque la ley decía 3. Entonces él dice, ¿el doble más el pilón? ¿7? ¿No? Como diciendo, yo soy muy bueno. Y Jesucristo le dice, no 7, 70 veces 7. Y luego le cuenta una parábola. Dice, mira, el reino de los cielos es como un rey que va a ajustar cuentas con sus siervos y se le presenta uno que le debe, y dice una cantidad que a nosotros no nos hace sentido en español, pero imagínate que dice que le debía $100 millones al rey. Y este hombre ganaba $100 al mes. Dice, este individuo no iba a poder pagar nunca. Y entonces el rey le dice, págame. Dice, pues no le puedo pagar, pero téngame paciencia. Y dijo, no, vamos a venderte a ti, a tu esposa, a tus hijos, y con eso me voy a cobrar la deuda. Y el tipo se tira al piso y le dice, por favor, perdóneme, téngame paciencia, prometo pagarle todo lo que pueda. Y el rey siente misericordia del individuo y dice, bueno, ok, ¿sabes qué? Mira, vamos a anular la deuda, no me la vas a poder pagar de todas maneras, ahí muere. Y el individuo sale, y saliendo se encuentra un vecino que le debe $100. Y le dice, págame mis $100. Y otro dice, no tengo dinero, pero si me das tiempo, si me eres paciente, te prometo pagarte todo. De ninguna manera, métanlo a la cárcel hasta que me pague. Y cuando el rey se entera, dice, lo manda a llamar, le dice, no tuve yo misericordia de ti, te perdoné $100 millones y tú no eres capaz de perdonarle $100 a este individuo, a la cárcel con él. Tortúrenlo hasta que pague todo. Nos está hablando a nosotros. Él nos perdonó $100 millones en deuda espiritual. Y nosotros nos vamos a poner a no perdonar a gente que lo más probable es que esté mal dirigida por su falta de relación con Dios, por las cosas que hace. Si supiéramos todo lo que nos han perdonado, seguramente perdonaríamos más fácil. Miren, nosotros de la mano de Dios tenemos que aprender a perdonar. Y aunque este no es un mensaje acerca del perdón realmente, también me he dado cuenta que muchas veces la gente no perdona a otras personas porque no sabe lo que perdonar significa y lo que no significa. Fíjate, perdonar a otra persona no significa minimizar lo que te hicieron. O sea, no significa decir, bueno, no fue para tanto, ya lo voy a perdonar. No significa eso. No significa cerrar los ojos a lo que te hicieron. No significa ni siquiera olvidar. Eso es imposible para el ser humano. O sea, no puedes olvidar lo que la gente te hizo, ¿ok? No significa, fíjate, ni siquiera significa que si cometieron un crimen no le vas a hablar a la policía. No significa eso. ¿Y sabes qué tampoco significa? Que simplemente porque perdones, la relación se tiene que restaurar. Yo puedo decidir no volver a tener nunca más relación con una persona, pero en mi corazón Dios me dice que la tengo que perdonar. Entonces, ¿qué significa perdonar? Fíjate, perdonar significa renunciar al derecho que creo que tengo de vengarme de esa persona, física o mentalmente, porque cada vez que le atropella un camión en tu imaginación, te estás vengando, ¿ok? Entonces, renuncio al derecho que creo que tengo de vengarme e incluso, fíjate, aspiras a poder desearle a esa persona lo mejor, orar por ella. Perdonar a una persona significa literalmente dejar ir el dolor que tú solo te estás causando al darle vueltas y vueltas y vueltas a lo que te hizo. Sé que no es una cosa fácil, especialmente en algunas circunstancias, pero de la mano de Dios tienes que aprender a ir y decirle, Señor, ayúdame a dejar ir a esta persona. Ahora, ¿por qué quiere Dios que perdones? ¿Qué pasa cuando perdonamos? Acuérdense que dice, todo lo que Dios nos dice que hagamos funciona para dos cosas: su gloria y nuestro crecimiento que produce plenitud. Entonces, ¿cómo funciona para su gloria? O sea, Dios quiere que la gente vea en ti el Evangelio de Cristo, ¿no? ¿Qué dice el Evangelio de Cristo? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. O sea, por gracia tú has sido perdonado de todo. Y lo que quieres es que tú le pases esa gracia a la demás gente. ¿Quieres que vean a Cristo reflejado en ti? Pues tienes que actuar como Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en la cruz? Perdona a los padres, no saben lo que hacen. La gente que te hace cosas no sabe lo que hace. O sea, verdaderamente no tienen conciencia de lo que están haciendo. Están ciegos espiritualmente. Tú no te enojarías con un ciego porque se tropieza, pero sí te enojas con un ciego espiritualmente porque hace cosas que no van con la vida espiritual. Entonces necesitamos perdonar para la gloria de Dios, pero aparte funciona para tu gozo, ¿verdad? Funciona para tu madurez. Cuando una persona madura sabe que las cosas no vienen de la carne, de la gente, sino que hay
algo atrás que los esté empujando a hacer estas cosas, dejan ir la amargura que sienten y entonces realmente viven. La gente amargada, miren, es gente oscura, que normalmente devasta su medio ambiente. Lo único que esparcen es oscuridad. Pero cuando te sabes perdonado y perdonas, entonces tienes paz emocional. Por eso es una petición, ¿verdad?, por las necesidades del alma. Para que tú puedas ser productivo para la gloria de Dios, tienes que tener paz en tu corazón. Y no hay manera de tener paz si te sientes culpable o te sientes amargado. Entonces, esta oración le dice: Señor, limpia mis emociones de esas cosas. Ayúdame a concentrarme en ti. ¿Ok? La última, que es la segunda parte del versículo 4, dice: y no nos dejes caer en tentación. Miren, esta, aunque no se ve así a simple vista, es una petición por las necesidades del espíritu. Ahí estás pidiendo por la necesidad espiritual más grande que tienes. Y Jesucristo va directo al grano, cuando dice: líbranos, o sea, no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Fíjate. Si tú eres un seguidor de Cristo, necesitas ya hacerte a la idea de que estás en medio de una guerra espiritual. ¿Ok? Estamos en guerra. Esta petición es crucial porque muchos de los ataques del enemigo contra el que estamos en guerra son tentaciones. O sea, el enemigo lo que está tratando de hacer es distraerte. Es algo que no entendemos. Dios quiere que vivas para su gloria, que vivas para cumplir su propósito, que estés todo el tiempo trabajando para Él. Pero las tentaciones nos distraen. Y entonces ya no vivimos para la gloria de Dios cuando caemos en ella. En la guerra espiritual, fíjate, la necesidad espiritual más grande que tienes es doble: es liberación y protección. Liberación de las tentaciones y protección del que genera esas tentaciones. Por eso, en la otra versión de esta oración van de la mano. Dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Miren, estas cosas son muy interesantes. Fíjate, cuando tú empiezas a abrir los ojos, espiritualmente hablando, cuando empiezas a ver espiritualmente, empiezas a ver a tu alrededor la guerra espiritual que está sucediendo. Y es frustrante para una persona que la empieza a ver porque la demás gente no la ve. O sea, la gente que no es tocada espiritualmente no ve la guerra espiritual y piensa que estamos locos. ¿No les ha pasado que le dice a alguien: no, es que tuve un ataque? Y te dicen: ¿qué ataques ni qué nada? Deja de fumar esas hierbas raras, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, no ven una guerra espiritual, no la pueden ver. Pero la guerra espiritual existe y necesitas verla porque nos están atacando. Fíjate, una de las creencias que se ha convertido en más común en nuestra sociedad hoy en día es la creencia de la nueva era. Entonces, la nueva era es una creencia que parece inofensiva y parece muy espiritual porque es gente que cree en el poder del universo. Hay una fuerza en el universo, ¿no? La gente le ora al universo y le pide, manda energía al universo y recibe energías. Se sienten que viven como en Avatar, ¿no? O en la guerra de estrellas, ¿no? Que la fuerza te acompaña, ¿no? O sea, y la verdad parece inofensiva, pero te voy a decir cuál es una de las principales cosas que promueve la nueva era, que además, o sea, esa gente no lo ve y muchos de nosotros no nos damos cuenta. ¿Saben qué dicen ellos? Que el mal no existe, que las cosas simplemente son. No hay cosas malas, no hay cosas buenas, no hay un maligno y no hay mal. Entonces lo que están tratando de hacer es que cierres los ojos a la existencia de un enemigo que te está atacando. La Biblia dice que el mal existe y detrás del mal hay un personaje nefasto que es el que está causando la mayor parte de los problemas que existen en este mundo. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes los ojos cerrados no lo ves, pero nosotros que los tenemos abiertos, ¿verdad?, debemos de notarlo. Y miren, no hace falta ser ningún experto, nada más voltea a ver al mundo. Ve lo que está pasando en este mundo, ve la cantidad de injusticia, de mentira, de engaño y especialmente las cosas que estamos dispuestos a hacernos unos a otros, lo que somos capaces de hacer. Este último viaje misionero que vino un grupo de Houston, fuimos a trabajar a la zona agrícola y en un descanso uno de los caballeros que venía de allá se sentó junto a mí y me empezó a platicar, quería desahogar su corazón. Este individuo es policía en la ciudad de Houston, que es una ciudad violenta y peligrosa como no se imaginan, especialmente en ciertas áreas. Y estábamos platicando y me dice: es que Marco, no te imaginarías las cosas que he visto. Dice: no podrías creer lo que seres humanos están dispuestos a hacerle a otros seres humanos y en algunos casos a la gente que se supone que amaban. Dice, y los voy a librar de las barbaridades que me contó, porque la verdad, esta gente, estos policías necesitan tratamiento después de ver ciertas cosas en donde había momentos, me decía, hay cuerpos que no podíamos reconocer que era un ser humano.
¿Cómo es que esto pueda suceder? ¿Cómo es que funciona así este mundo? ¿Sabes por qué? Porque nos seducen las tentaciones y nos dejamos ir. Nos convencen estas teorías filosóficas de que el mal no existe y entonces hacemos unas barbaridades espantosas. O sea, hay dos tipos de tentaciones, unas más peligrosas que las otras. Fíjense, las más fáciles de ver son las externas, las que son visibles. La gente que abusa de cosas buenas, ¿no? A lo mejor se deja llevar por relaciones equivocadas, se hace adicto a cosas que totalmente distorsionan la manera en que vive su vida. Pero ¿saben cuáles son las más peligrosas? Las internas, las que no se ven, las actitudes de tu corazón, ¿no? La ira, la envidia, ¿no? El enojo que tenemos hacia ciertas cosas. ¿Sabes cuál es una terrible para el cristianismo? Las motivaciones de tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? O sea, hay gente que puede servir todos los domingos o puede irse a misiones constantemente y lo que está persiguiendo es su gloria, su ego, que le aplaudan, que lo vean. Estás pecando contra Dios, le estás robando la gloria al Rey del universo. Esas son las cosas más peligrosas. Y miren, estas cosas son parte de la vida de todos los seres humanos, pero especialmente de los cristianos. Tenemos un conflicto interno que es terrible. Y lo sabemos, todos los que estamos tratando de vivir la vida como Dios dice, es una batalla entre lo que tengo ganas de hacer contra lo que sé que Dios quiere que haga. ¿Y saben por qué es tan frustrante? Porque perdemos todo el tiempo, nos gana. ¿Y saben qué dice la Biblia al respecto? Que la simple fuerza de voluntad no funciona. De hecho, Pablo dice que no sirve de nada. Y vamos a leerlo, Colosenses 2, versículos 20 al 23, dice Pablo: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Ahí está hablando de fuerza de voluntad para dejar de hacer ciertas cosas. Dice, estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Pablo dice, ese intento por transformar especialmente tu corazón para que ahora seas bueno, no sirve de nada por simple fuerza de voluntad, no funciona. De la única manera que estas cosas cambian, se transforman y puedes vencerlas es si estás todo el tiempo enfocado en Dios. Les decía la semana pasada que una piedra que está al rayo del sol no le tienes que dar la orden de que se caliente. Bueno, un corazón que está expuesto en todo momento, enfocado a Dios, pensando en Dios, buscando a Dios, estudiando sus escrituras, reuniéndose con gente que va en la misma dirección, empieza a ser transformado. Y es lo que el mismo Pablo dice un poquito más adelante en Colosenses. Colosenses 3, versículos 1 y 2, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces nos está diciendo Pablo, necesitas tener tu mente puesta en Dios en todo momento, y cuando siempre estás enfocado en Él, Él te está transformando mientras tú estás conectado con Él. ¿Cómo nos conectamos con Él? En oración. Estamos hablando con Él, estamos estudiando su palabra y vamos con Él en oración. Entonces, cuando le dices, no me dejes caer en tentación, lo que le estás diciendo es, Señor, por favor, guíame por un camino correcto, protégeme de las tentaciones, es más, ayúdame a verlas venir. Miren, ¿saben cuál es el problema? Dice, muchas de las cosas que hacemos en el día a día, por sí mismas no son malas, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, te digo, oye, pues a ver si hoy en la tarde, ¿verdad?, vamos al cine, o vamos a caminar a la plaza, vamos a cenar a un restaurante o vamos a ver televisión. Ninguna de esas cosas suena de por sí mala, ¿no? Porque no tienes idea de las tentaciones que Satanás te va a lanzar en el camino en cualquiera de esas. Pero ¿sabes quién sí sabe? Dios. Y lo que le estás pidiendo cuando dices, no me dejes caer en tentación, le estás diciendo, abre mis ojos, Señor. Ayúdame a verlas venir. Ayúdame a identificar cuando el mensaje que estoy recibiendo, las cosas que estoy viendo, me están tentando. Ayúdame en ese momento a saber que es una tentación, porque cuando la ves venir, cuando sabes de lo que se trata, la puedes resistir muchísimo más fácil. De hecho, la mayor parte de nosotros sabemos que hay ciertas líneas que si las cruzamos, vamos a caer. ¿Y saben qué es lo que hacemos en nuestra vida? Vivimos parados en la línea. Te acercas lo más posible a la línea, pues Satanás no te tiene que hacer así.
¿no? Le estás diciendo, Señor, déjame ver estas cosas para ni siquiera acercarme, protege mi espíritu. Entonces, al ser protegido de tentaciones, tú te vuelves espiritualmente fuerte, ¿verdad? En ese momento puedes vivir para la gloria de Dios espiritualmente fuerte. Entonces, necesita tu espíritu protección por parte de Dios de las tentaciones y del que las causa. Entonces, fíjense cómo esta oración cubre todas tus áreas. Físicamente, sabes que Él provee, ¿verdad? Y Él es el que te las está dando, vives en agradecimiento, ¿verdad? Emocionalmente, sabes que se elimina totalmente tu culpabilidad, ¿verdad? Que se elimina tu amargura cuando dejas ir, y espiritualmente, ¿verdad? Te protege de las cosas de este mundo mientras más te enfocas en Él, y entonces vives para su gloria. Esta es la manera en que tenemos que orar. Tenemos que acudir a Él sabiendo que es un Padre que nos ama, que se interesa, que su amor lo predispone para escucharnos e intervenir. Y el objetivo es iniciar una conversación con Él en la mañana cuando te despiertas y mantener esa conversación hasta en la noche que te duermes. Y todo el tiempo decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Pero piensa en esto, bien. Si nosotros realmente queremos que haya transformación alrededor, es decir, que venga el reino de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia, tengo que ser transformado yo de acuerdo a su voluntad. Porque va a haber gente que está allá afuera orando diciendo, dame hoy el pan nuestro de hoy porque no tengo que comer, y a lo mejor Dios te tiene planeado a ti para dárselo. Entonces, si no hay transformación en ti, ¿cómo se va a extender su reino? A lo mejor hay personas en este momento orando, Señor, perdóname, ayúdame a sentir paz. Y uno de los que lo tiene que perdonar eres tú. Y te estás aferrando a no dejar ir. ¿Cómo te va a proteger Dios a ti de caer en tentación si a lo mejor tú eres el líder que anda dirigiendo a otros a la tentación? Está muy difícil. Tiene que empezar contigo. Entonces necesitamos darnos cuenta que Dios adoptó a todas las personas que han puesto su fe en Él. Nos adoptó como hijos de Él. Pero nada más para que puedas decir, soy miembro de la familia. ¿Sabes para qué te adoptó? Para que entres al negocio familiar, que es extender su reino, hacer discípulos de todas las naciones. Y eso es por lo que estamos orando. Miren, estamos a punto de dar un paso que estoy convencido al 100% que es la razón por la que tenemos tanto ataque. Es porque tenemos a un enemigo muy nerviosito con lo que estamos a punto de hacer. Entonces necesitamos estar aferrados a la oración, a la palabra de Dios, apoyarnos mutuamente, por lo que estamos a punto de hacer es entrar a un lugar en donde vamos a poder afectar a mucha más gente. Llevamos años sin hacer una campaña de crecimiento porque no cabemos. La gente viene y se va, viene y se va. Entonces Dios ahora nos está dando un lugar en donde vamos a caber el doble de gente. Pero los que vamos a tener que traer su reino a la vida de esas personas somos nosotros. Entonces necesitas ir a Él en oración, ponerte en sus manos, glorificarlo y decirle, Señor, glorifícate en mí, transfórmame como tú necesites, provee lo que sabes que necesito. Señor, ayúdame a sentir paz en mi corazón sabiendo que me amas y me perdonas, y por favor, protégeme de las tentaciones y del maligno. Y ahora, úsame. Y vamos a cambiar Cancún. Vamos a orar. Padre, en verdad te damos gracias, Señor, por las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo, maravillosas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a verte como lo que Él nos enseñó. Papi, que nos amas, que estás en el cielo preocupado por cada uno de nosotros, que quieres lo mejor para nosotros, Señor. Queremos que tu nombre sea santificado, Padre, por la manera en que nosotros vivimos la vida. Que te dé gloria las decisiones que tomamos, Señor. Y para eso, Padre, necesitamos que tu reino venga a nuestro corazón. Sé, Señor, que a muchos de nosotros nos da miedo incluso pedir esa oración, porque que venga tu reino a nosotros nos da incertidumbre, no sabemos lo que va a ser. Recuérdanos en todo momento cuánto nos amas, Señor, que lo que tienes planeado para nosotros es algo maravilloso. Nos ponemos en tus manos en cuanto a nuestras necesidades, Señor. Sabemos que tú provees, que lo has hecho siempre y que lo vas a seguir haciendo, y que es de acuerdo a tus planes y tu voluntad y no a la nuestra. Entonces nos ponemos en tus manos, Padre. Danos hoy lo que necesitamos hoy de acuerdo a tu plan. Ayúdanos a sentirnos perdonados por ti, a saber que tú derramaste tu sangre para que fuéramos blancos como la nieve,
que ya no hay condenación para nosotros, que debemos hacer un esfuerzo por vivir bien la vida, para agradarte, para glorificarte, pero no para convencerte de que nos dejes entrar al cielo, que ahí ya estamos, Señor. Y Padre, quiero pedirte especialmente por la gente que está escuchando estas palabras, que tienen una amargura profunda en su corazón por culpa de algo que alguien les hizo en el pasado. Trae a esa persona a su mente en este momento y ayúdale, Señor, a darles la fuerza suficiente para dejar ir, entregártelo a ti. Si tú estás en esa situación en este momento, dile: Señor, te entrego a esta persona, te entrego este dolor, por favor, quítalo de mi corazón, quiero vivir en paz, quiero vivir tranquilo, quiero vivir para tu gloria, ya no me dejes pensar en esto. Y cada vez que ese pensamiento de amargura regrese a ti, en ese momento regresa a Dios, antes de darle vueltas en tu cabeza, pónselo a los pies de la cruz y dile: Señor, te vuelvo a traer esto, por favor, llévatelo de aquí. Ayúdanos, Señor. Sé, Padre, que conforme avancemos y nos vayamos a este edificio y empecemos a hacer cosas para llegarle a más gente, van a venir más ataques, van a venir tentaciones. No permitas que eso suceda, Señor. Ayúdanos a ver venir las cosas y protege nuestro corazón de tal manera que cuando vengan esas tentaciones podamos acudir a ti, Señor, y decirte con toda seguridad: más fuerte eres tú, Señor, que vives en mí, que el enemigo que vive en el mundo. Protege mi corazón y ayúdanos, Padre, a que entre todos te glorifiquemos y que tu nombre sea conocido en toda esta ciudad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.